efectuado el cálculo de la rejilla de desbaste, que es justamente el esquema que les presento a continuación del ejercicio anterior, vamos a proceder a calcular las características del desarenador, para lo cual nosotros tenemos los siguientes datos de entrada o datos iniciales. Tenemos un caudal de diseño igual a 0.02 metros cúbicos sobre segundos. Tenemos una densidad relativa de la arena igual a 2.65 gramos sobre centímetros cúbicos. Tenemos un diámetro de la partícula igual a 0.0002 metros. Una temperatura del agua igual a 20 grados Celsius. Una viscosidad cinemática igual a 1.01 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundos. Y un ancho del canal igual a 0.30. Si hubiera seguido con la continuación del ejemplo anterior, la base del canal que iba a asumir sería justamente la base con la cual trabajé la rejilla de desbastes. Pero como este es un ejemplo aislado, vamos a trabajarlo con datos un poco indiferentes a los anteriores. Primero debemos determinar la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación me va a servir a mí para calcular mi número de Reynolds. Este ejercicio lo iremos desarrollando de manera concatenada con un Excel previamente programado. En primeras instancias, la velocidad de sedimentación 1 va a ser igual a S, que vendría siendo la densidad relativa de la arena, 2.65, menos 1, que es una constante, por la gravedad, que es metros cuadrados sobre segundos, por el diámetro del sedimento en metros, dividido para 18 veces la viscosidad. La viscosidad, metros cuadrados sobre segundos. Obtengo una velocidad de sedimentación igual a 0.036 metros sobre segundos. Con esta velocidad de sedimentación, yo calculo mi número de Reynolds, en el cual ya tengo mi VS, que prácticamente fue la que se calculó por mi diámetro de la partícula, dividido para mi viscosidad cinemática, obteniendo el número de Reynolds igual a 7.12. Entonces no predomina un flujo laminar. Si nosotros hacemos un proceso comparativo, aquí yo tengo ciertas condiciones, la cual me dice que si este número es mayor a 1, no predomina el flujo laminar. Caso contrario, sí predominaría un flujo laminar. En el caso de la velocidad de sedimentación, me indica a mí si el flujo es laminar o turbulento. Si la velocidad de sedimentación, en este caso, es menor a 1, se considera que el flujo es laminar, pero si la velocidad de sedimentación es mayor a 1, se considera que el flujo es turbulento. Posterior a haber calculado mi velocidad de sedimentación, mi número de Reynolds, vuelvo nuevamente a recalcular mi velocidad de sedimentación, pero con otra ecuación, en la cual le voy a aplicar la ley de Newton para verificar si mi número de Reynolds es menor a 2000, si se considera un flujo laminar o turbulento. Para lo cual yo tengo la siguiente ecuación: Vs es igual a la raíz cuadrada de 0.66 por la gravedad, por el diámetro, por la densidad de la arena, menos 1, obteniendo una velocidad S de igual a 0.093 metros sobre segundos. Con la misma fórmula anterior, yo calculo mi número de Reynolds y obtengo un número de Reynolds igual a 18.41, justamente lo que tengo aquí, para lo cual debemos considerar que si este número es menor a 2000, no predomina un flujo turbulento. Si es mayor a 2000, sí predomina un flujo turbulento. Una vez efectuadas esas consideraciones iniciales, vamos nosotros a calcular un coeficiente CD, para posterior a ello calcular la velocidad real de sedimentación. Para yo calcular la velocidad real de sedimentación, debo ir asumiendo velocidades. Estas velocidades me servirán a mí para calcular el coeficiente CD, y este coeficiente CD me va a servir a mí para ir calculando mi velocidad real de sedimentación. Tengo que aplicar un proceso iterativo hasta el momento en que mis dos velocidades, la que yo asumo y la que yo calculo, sean aproximadamente iguales, por no decirlo iguales. La fórmula que yo aplico en este renglón es justamente la que les presento a continuación. Z es igual a 0.12126 dividido para la Vs, que es la velocidad de sedimentación que yo estoy asumiendo, más 0.2132 dividido para la raíz cuadrada de Vs, que es justamente la misma que asumo, más 0.34, que es justamente la que yo reemplazo en este renglón que está aquí, y lo que debo ir consiguiendo es calcular el coeficiente CD, y con este coeficiente CD que yo lo utilizo para calcular mi velocidad de sedimentación, con la siguiente ecuación, es igual a la raíz cuadrada de 0.004316 dividido para el coeficiente CD, debo asegurar o debo verificar de que ambas sean iguales. Aplicando esas ecuaciones, yo obtengo una velocidad de sedimentación igual a 0.0258 metros sobre segundos y un coeficiente CD de arrastre igual a 6.368. Una vez que yo he calculado tanto la velocidad de sedimentación como el coeficiente de arrastre en función a los materiales, voy a calcular una velocidad crítica de arrastre.
para lo cual yo voy a necesitar un coeficiente A, que justamente lo elijo dentro de estos rangos, en el cual, si mi diámetro de sedimento es menor a 1 milímetro y es mayor a 0,1, yo trabajaría con un coeficiente A igual a 44. Posterior a ello, yo vengo y empleo la siguiente ecuación. A por la raíz cuadrada de D. A vendría siendo en este caso mi coeficiente y D vendría siendo el diámetro del sedimento en centímetros, obteniendo yo una velocidad D calculada de arrastre igual a 19,68 centímetros sobre segundos. Para yo calcular el área transversal, empleo la siguiente ecuación que me dice que mi caudal máximo lo voy a dividir para mi velocidad VD. Mi velocidad VD vendría siendo mi velocidad crítica de arrastre, también conocida como VH, en la cual yo calculo el área transversal dividiendo únicamente el caudal para mi velocidad VD y obtengo un área transversal igual a 0,10 metros cuadrados. Calculo las dimensiones del desarenador. Como mi sección es rectangular, yo necesito conocer la base del desarenador, un poco esquematizado en el siguiente dibujo. Nosotros ya tenemos una base de entrada, que es justamente la base del canal. A mí me interesa saber ahorita la base que va a tener el desarenador, el ancho del desarenador, la longitud del mismo, mi longitud de transición, y justamente este ángulo con el cual yo voy a trabajar generalmente va a ser igual a 12,5 grados, o 12 grados con 30 minutos, en la cual yo conozco ya el área transversal que tiene mi desarenador. Como yo sé que área es igual a base por altura, lo que yo voy a hacer en este caso es despejar la base. Si yo despejo la base, me queda como tal que voy a dividir el área transversal para la altura, o el tirante de agua. El tirante de agua yo lo asumo entre el rango de 0,15 a 0,25. El borde libre también lo asumo entre el rango de 0,20 a 0,25 metros. Y la longitud del desarenador yo la calculo con la siguiente ecuación, con esta que está aquí. Longitud es igual a VD por H dividido para VS menos 0,04 por VD, donde VD, como ustedes ya conocen, es la velocidad crítica de arrastre, también conocida como VH. Una vez hecho esto, yo vengo y aproximo mi longitud del desarenador a números un poco más constructivos. En la parte de construcción no se trabaja con 2,81 metros, se trabaja con 2,85, con 2,90 y números cerrados que terminen en rango de 5. Como les indicaba a ustedes, el ángulo justamente de transición va a ser igual a 12,5 grados. Yo debo verificar la siguiente condición. La longitud de transición es justamente la que está aquí. Esta longitud de transición debe ser menor a esta longitud dividida para 3. Por esa razón yo vengo y divido mi longitud de desarenador para 3, obteniendo un valor igual a 0,95. Para calcular la longitud de transición, yo empleo la siguiente ecuación. Longitud de transición es igual a B, que vendría siendo la base del desarenador, menos B', que vendría siendo la base del canal, dividido para 2 veces la tangente del ángulo. Y esta longitud de transición debe ser menor a la longitud del desarenador dividido para 3. La condición justamente que les indicaba aquí. Si yo empleo esa ecuación, obtendré una respuesta igual a 0,23 metros. Justamente aquí se ve un poco el proceso desarrollado. Se trabaja en metros y este valor se transforma de minutos a grados, obteniendo un valor igual a 0,25 metros, pero ya redondeando, porque queda igual a 0,23. Vamos a verificar el tiempo de retención hidráulica. El periodo de retención TS debe ser menor al periodo de desplazamiento TD, para lo cual empleo las siguientes ecuaciones. TS es igual a la altura dividido para la velocidad de sedimentación, la calculada, y TD vendría siendo igual a la longitud del desarenador dividido para mi VD. VD, como les indicaba anteriormente, es mi velocidad crítica de arrastre. Empleo las ecuaciones en ambos casos y tengo que verificar que esta sea menor a esta. Si esa condición no se cumple, yo debo ir cambiando las características del canal hasta que esta se cumpla. Cuando trabajamos con caudales mayores, suele suceder de que esta condición no se cumple, que mi longitud de transición debe ser menor a mi longitud del desarenador dividido para 3. Posterior a ello, se va a calcular el diseño del sutro, justamente el que se puede divisar aquí en esta gráfica. Para yo calcular mi vertedero de sutro, debo tener ciertos datos iniciales, tales como mi caudal máximo, mi caudal medio y mi caudal mínimo. Y debo también conocer la altura máxima, la que está entre 0,15 y 0,25, o mi tirante de agua.
Una vez desarrollado eso, comienzo a aplicar las ecuaciones, como se observan a continuación. Yo tengo mis fórmulas aquí planteadas, en la cual en primera instancia tengo calculado una longitud máxima. Y empleo la siguiente ecuación: longitud máxima es igual al caudal máximo horario dividido para 1,84 por la altura máxima elevada a la 3 cuartos, en la cual yo voy a obtener una longitud máxima igual a 0,087 metros, reemplazando la ecuación, justamente la que yo les presento aquí. El área transversal media y el área transversal mínima justamente se calcula con el caudal medio y con el caudal mínimo. Ambas los voy a dividir para mi VD, que vendría siendo mi velocidad de arrastre, en la cual yo obtendré un área transversal de 0,05 metros cuadrados la media y 0,025 la mínima, justamente lo que les presento aquí. La constante K yo la calculo con la siguiente ecuación: cada máximo horario dividido para 1,84 por la altura máxima, y mi constante K para este caso particular va a ser igual a 0,0435. Para consideraciones de altura media y altura mínima, se trabaja con el caudal medio, con el caudal mínimo, dividido para 1,84 por la constante K previamente calculada, y obtendré cada una de mis respuestas, como se observa aquí. Y finalmente, para el ancho medio y para el ancho mínimo, trabajo con el caudal medio, con el caudal mínimo, lo divido para 1,84 en ambos casos, solo que en una trabajo con altura media calculada y en el otro trabajo con altura mínima calculada, y obtendré respectivamente una respuesta igual a 0,13 y a 0,18. Aquí un poco por cuestiones de decimales ya varía la cuestión de ancho medio. Y finalmente, este sería el esquema de cómo me quedaría mi vertedero de Sutro si existiese. Y finalmente voy a hacer el diseño del canal parcial, si se tiene control para la garganta o parcial, para lo cual, en primeras instancias, yo debo asumir un ancho de garganta, que en este caso va a ser igual a 0,08 metros. Generalmente, una altura máxima y una altura mínima. La altura máxima vendría siendo igual a la siguiente ecuación: altura máxima es igual al caudal máximo por la constante K dividido para B, en la cual la constante K va a ser igual a 1,85 en ambos casos. Y B justamente vendría siendo el valor asumido del ancho de la garganta. Vengo, reemplazo en mis ecuaciones y obtengo una respuesta respectivamente de 0,26 y 0,10, tanto la máxima como la mínima. Y finalmente voy a calcular el ancho máximo y el ancho mínimo con las siguientes ecuaciones. Doble de máximo es igual a 3 medios por el caudal máximo dividido para la altura máxima por mi velocidad VH o VD, que también es conocida como la velocidad crítica de arrastre. Reemplazo en ambas ecuaciones, obtengo mi ancho mínimo y mi ancho máximo para el canal parcial, y finalmente la esquematización del mismo sería como se observa aquí a continuación. Y esa sería la manera de proceder en el cálculo de desarenadores mediante esta metodología.